Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la adecuada interpretación del tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina, más conocidos como PT y PTT. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. Y aprovecho la ocasión para invitarlos a adquirir mi diplomado de medicina interna que está disponible en la plataforma de medilearners.com. El link lo encuentran en la descripción de este video, así como el resto de la oferta académica que tenemos disponible para ustedes. No siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos entonces acerca de PT y PTT como las pruebas de coagulación. ¿Qué tenemos que saber? Que son pruebas que se utilizan pues para valorar el estado de la coagulación de un paciente. No nos valoran la totalidad, como vamos a ver ahorita, el estado de la coagulación, pero son las dos pruebas que quizá solas más información nos dan dentro de las múltiples pruebas de coagulación que existen. Y algo muy importante es que se deben solicitar con un fundamento claro. No se deben pedir porque sí, no se deben pedir rutinariamente. Hay muchos escenarios en los cuales uno ve que realmente las solicitan cuando no se debería y terminan generando demoras en realización de procedimientos, gastos innecesarios, entre muchas otras cosas. Como dijimos, no valoran la totalidad de la coagulación y pues vamos a ver que se pueden prolongar por múltiples motivos, por lo cual es muy importante su adecuada interpretación para saber realmente cuándo representa un riesgo, cuánto representa algo patológico y cuándo no. Y algo importante es que el acortamiento no se considera patológico. No hay una asociación de que si yo tengo un PT y un PTT muy corto, el paciente se está trombosando o algo así. Pues no, realmente no hay como una clara evidencia de eso. Entonces, como les dije que no los tenemos que pedir a la loca, la pregunta inicial sería ¿cuándo los pido entonces? ¿Cierto? Los voy a pedir en el monitoreo de tratamiento con anticoagulantes si así lo requieren, por ejemplo, warfarina con el INR, en déficit adquiridos o congénitos de factores de la coagulación o cuando estoy con sospecha del mismo. En el estudio, un síndrome hemorrágico, aunque la gente dice que ya no existe, pero un síndrome hemorrágico, un paciente que sangre y no sé por qué, pues dentro de la abordaje inicial va un hemograma, un frotis y van PT y PTT. Estudio de anticoagulante circulante, por ejemplo, cuando estoy estudiando un síndrome antifosfolípido o cuando estoy ante una sospecha de una hemofilia adquirida. Pero lo importante es que no se utilizan como prueba para predecir sangrados. De hecho, hay mucha gente que está en contra de la realización rutinaria en pacientes sin factores de riesgo de paraclínicos cualquiera para llevar a una cirugía, como PT y PTT. ¿Listo? Para que entendamos cómo vamos a interpretar y que entendamos cuáles son las alteraciones que llevan a la prolongación de cada uno de estos factores, es importante repasar por encima, diría yo, no así pues tan a profundidad, la cascada de la coagulación. Evidentemente hay otra cascada que es la que está acá, que es el modelo celular, ya lo vamos a hablar, pero es más importante para la interpretación de los factores la cascada clásica, en cuanto a si hay una afección de la vía intrínseca o extrínseca. Entonces recordemos que la vía extrínseca es la que se da por el daño tisular, se expresa el factor tisular que se une al factor 7 activado, llevan a la activación del factor 10 y ahí ya entramos en la cascada común o en la vía común. Por su parte, la intrínseca es por actividades, por ejemplo, de factores de superficie de contacto, en donde lo que va a ocurrir es una activación del 12, luego del 11, luego del 9. El 9 se va a juntar con el 8, van a clivar al 10 o activar al 10 y entramos a la vía común. Y en la vía común el 10 va a convertir la protrombina en trombina, la trombina en fibrinógeno en fibrina y el 13 activado me va a estabilizar el coágulo y evitar que se vaya, pues digamos, más allá de lo que debería. Entonces, más o menos así funcionaría. Si se dan cuenta, la vía extrínseca es más corta y la vía intrínseca es más larga. Entonces, una forma de acordarse es que el PT, que es más corto, va a analizar la vía extrínseca y el PTT, que es más largo, va a analizar la vía intrínseca. Por ende, si yo tengo alteraciones aquí, se me altera el PT, si yo tengo alteraciones aquí, se me altera el PTT, pero si yo tengo alteraciones aquí en la vía común, se me alteran los dos. Con eso uno ya como que tiene muchas cosas en mente, como vamos a ver ahorita a continuación. Y es importante siempre recordar acá, sobre todo cuando hablamos de las causas de prolongación de ambos tiempos de coagulación o del PT, los factores dependientes de la vitamina K, donde tenemos el factor 2, factor 7, factor 9 y factor 10, que también son los factores que más se producen a nivel hepático, aunque realmente a nivel hepático se producen todos, tanto proanticoagulantes como anticoagulantes, exceptuando el factor, se me olvida ahorita si es 8 o 5 y el von Willebrand. ¿Listo? Si no estoy mal es 5. Pero bueno, digamos que el resto pues todos en general se van a producir en el hígado.
Cuando miramos la cascada, pues digamos como actualizada o el modelo celular de la coagulación, ya no hablamos de vía extrínseca, intrínseca y común, sino de una vía inicial, luego una amplificación y luego una propagación. La vía inicial básicamente es la extrínseca tisular con 7 activado, que van a generar el complejo de tenaza extrínseco que van a activar el factor 10, y ese factor 10 va a generar una pequeña cantidad de trombina. Y a su vez la activación del factor 7 va a generar una activación del factor 9 y algo de factor 12 y factor 11. Posteriormente lo que va a ocurrir es que esta trombina que se activa va a activar a la plaqueta se va a degranular y cuando se degranula va a empezar lo que sería la vía intrínseca. Activación de factor 11, activación de factor 12, activación de factor 9 y el factor 9 en conjunto con el factor 8, ¿cierto? Van a generar el complejo de tenanza intrínseco y después de eso pues se va a producir una gran cantidad de trombina y la trombina pues va a generar la fibrina. Pero fíjense que si yo lo analizo así, pues si se me altera un tiempo de coagulación no va a tener ni idea en qué momento fue. Entonces por eso me parece mejor que repasen esta, sobre todo para cuando piensen en analizar unas pruebas de coagulación. ¿Listo? Entonces, como dijimos, el tiempo de protrombina va a evaluar la vía intrínseca. Normalmente es un tiempo de 11 a 13 segundos, pero eso va a variar de cada laboratorio y por eso siempre a mí me tienen que reportar cuál es el control del laboratorio. ¿Y qué es lo que yo hago aquí? Pongo sangre, le adiciono factor tisular y miro en cuánto tiempo coagula. ¿Qué estoy analizando ahí? Vía extrínseca y vía común. Como pues digamos que no hay una estandarización en cuanto a cuál es el tiempo en segundos normal universal del PT, se trató de generar una universalización de la interpretación del PT con el INR, que básicamente es PT paciente sobre PT control y analizo. Que lo ideal es que esté por debajo de 1.3, pero sobre todo por debajo de 1.5. Por encima de 1.5, pues digo que está alterado. El PTT por su parte se demora más, 25 a 35 segundos, pero nuevamente va a variar dependiendo de cada laboratorio. Y lo que yo voy a poner es ponerle al plasma factores de contacto y ver la actividad de la vía intrínseca y vía común, cuánto tiempo se demora en actuar. ¿Listo? Lo que yo hago es literalmente contar en segundos cuánto tiempo se demora en coagular el paciente y con eso pues digamos que se analiza. ¿Cuándo yo voy a considerar que un tiempo de coagulación está alterado? Cuando tiene una alteración de más de 5 segundos comparado con el control. ¿Listo? Ahí yo voy a decir, esa prueba de coagulación está alterada. Limitaciones técnicas, muchísimas, ¿listo? No están estandarizadas la forma en la que se realizan, su prolongación no siempre es patológica, hay múltiples, digamos, como alteraciones preanalíticas, como errores en la toma, en el procesamiento de la prueba, que lo tomen en un tubo no tratado, que no haya una adecuada relación entre sangrante y coagulante. Por ejemplo, en pacientes policitémicos puede haber una falsa prolongación de los tiempos de coagulación, que se demoren mucho tiempo en procesarlo, entre otras. Y por esto, siempre que yo tenga una prolongación de PT o de PTT, ¿qué debo hacer? Confirmarlo. Es lo que sí o sí siempre tengo que hacer. ¿Listo? Algo muy importante a tener en cuenta acá es que, sobre todo en medicina interna, pero en la vida, hay muchos pacientes que están con terapias anticoagulantes. Y las terapias anticoagulantes van a afectar los tiempos de coagulación. Los antagonistas de la vitamina K, lo importante que tenemos que saber es que cuando utilizamos warfarina, el factor de coagulación que más se va a alterar es el 7. ¿Listo? Por eso lo que se afecta es el PT y el INR. Pero si yo sobredosifico la warfarina, si tengo un paciente que está sobreanticoagulado con warfarina, ya se alteran el resto de los factores de la coagulación, que ahí estaba el 10, ahí estaba el 7, que básicamente van a estar involucrados tanto en la vía extrínseca como en la intrínseca y en la común. Entonces se puede llegar a prolongar el PTT cuando está sobreanticoagulado el paciente. La heparina no fraccionada, acordémonos que actúa en el factor 10 y actúa sobre la trombina, normalmente prolonga el PTT. Heparina bajo peso molecular y fondaparinux también afectan principalmente el PTT. Los inhibidores directos de la trombina afectan todo y los inhibidores del 10A afectan todo, que serían los anticoagulantes directos orales. Y si por alguna razón utilicé trombolisis, me va a afectar PT y PTT también. ¿Listo? Entonces, cuando yo me enfrento a un paciente con unos tiempos prolongados, puede o puede que no esté sangrando, pero digamos que lo que yo tengo que analizar es si está prolongado solo uno de forma aislada o si están prolongados los dos de forma aislada. ¿Listo? Si está prolongado el PTT, lo que yo tengo que pensar es que hay un problema en la vía intrínseca, ¿cierto? Y este problema puede ser adquirido, como por ejemplo en el síndrome antifosfolípido o como por ejemplo en la hemofilia adquirida. O puede ser un problema congénito, como el von Willebrand, como la hemofilia o como alteraciones en otros factores de la coagulación. O puede ser medicamentoso, como podría ser el contexto de las heparinas. Ahora, si el problema es el PT, puede ser adquirido, sobre todo de hepatopatía y déficit de vitamina K, porque como les dije, cuando tengo warfarina o cuando me está fallando el hígado, lo primero que se afecta es el factor 7.
Si la hepatopatía se vuelve muy grave por una falla hepática aguda, o si el déficit de vitamina K es severo, o si sobreanticoaguló a alguien con warfarina, se me prolonga tanto el PT como el PTT. Congénito, que va a ser déficit de factor 7, lo cual es absurdamente raro, y medicamentoso, pues la warfarina. ¿Listo? Por el contrario, si no está aislado una prolongación, sino que los dos están prolongados, pues tengo que pensar en un problema de la vía común. Ahí voy a tener una falla hepática severa que me afecta a todos los factores de la coagulación, coagulación intravascular diseminada porque me consume todos los factores de la coagulación, sobreanticoagulación con warfarina también porque me afecta a todos los dependientes de vitamina K, al igual que el déficit severo de vitamina K, trombocitopenia inducida por heparinas en algunos escenarios y alguna afección de factores ya de la vía común, alteración de factor 5, de factor 10, de protrombina o alteraciones del fibrinógeno. ¿Listo? Entonces recordar aquí lo que hablábamos de que el factor 7 es el de menor día media y por eso aquí vemos warfarina, acá vemos falla hepática que también veíamos únicamente en PT aislado prolongado. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer para la confirmación diagnóstica? Si tengo un PT prolongado aislado, evidentemente lo primero es confirmarlo y determinar si el paciente está tomando anticoagulantes. Si está tomando anticoagulantes, pues lo más probable es que la cosa sea por ahí. Si no está tomando anticoagulantes, voy a hacer una historia clínica completa enfocado a hepatopatía o a si el paciente puede tener déficit de vitamina K. Como por ejemplo pacientes críticamente enfermos, que hayan recibido múltiples manejos antibióticos, que tienen disbiosis bacteriana, ahí puede haber déficit de vitamina K. Entonces voy a buscar si hay alguna de esas dos. Si no encuentro ninguna de estas dos, pues digamos que ya puedo solicitar o considerar pruebas específicas, como el factor 7 o anticoagulante lúpico con especificidad por el factor 2, es decir, por la trombina, puede llegar a generar un PT prolongado aislado. ¿Qué podría hacer yo antes de esto? Hacer un test de mezclas. ¿Listo? El test de mezclas, digamos que está principalmente validado en PTT, pero también lo podríamos utilizar en PT y se interpreta de una manera bastante semejante a la que vamos a hablar ahorita con PTT prolongado aislado. ¿Listo? Entonces ya vamos a hablar de esa prueba de mezclas. ¿Qué voy a hacer con un PTT prolongado aislado? Voy a confirmarlo. Si lo confirmo, voy a determinar que el paciente no tenga heparinas, DOACs o warfarina. Las heparinas suelen ser un confusor muy común en estos pacientes. Luego voy a hacer una historia clínica completa, determinando si el paciente tiene sangrados y o trombosis que me puedan orientar. Y voy a realizar una prueba de mezclas a todos los pacientes. Aquí ya no es como, por ejemplo, no, si estaba tomando warfarina o no, tiene un déficit de vitamina K, la cosa puede ser por ahí. No, a todos les voy a hacer una prueba de mezclas. ¿Y la prueba de mezclas qué es? La prueba de mezclas es que yo voy a coger una muestra de mi paciente y una muestra control. La muestra control yo sé que no tiene problemas en el PTT. Y voy a ir combinando diferentes, digamos, proporciones de estas muestras. 100% de paciente, 0 del control, 80 del paciente, 20 del control, 50-50, 20-80, 0-100. ¿Qué es lo que yo voy a buscar acá? Si mi paciente tiene un PTT prolongado, porque tiene déficit de alguno de los factores de la vía intrínseca, a medida que yo le ponga el plasma control, pues le voy adicionando ese déficit que tiene. Y por ende debe de corregir. Sobre todo cuando ya está acá en 50-50, debería de corregir el PTT. ¿Listo? Por el contrario, si estoy en 50-50, 80-20 y mi paciente no le corrige el PTT, puede que el problema no es que tenga un déficit de alguno de los factores, sino que tiene un inhibidor circulante que actúa contra alguno de los factores. Entonces, así yo le ponga más factor, pues el inhibidor igual inhibe a ese factor extrínseco que le estoy poniendo como tal al paciente. La cosa es que sí, antes lo interpretábamos así, decíamos listo, si en 50-50 corrige, perfecto. Pero no siempre es así, es muy difícil de establecer, entonces se inventaron una forma pues más objetiva de valorarlo. ¿Cuál es? El índice de Rosner. Y el índice de Rosner lo que me va a determinar es que si dependiendo de si el índice de Rosner es mayor o menor al 13%, si mi paciente tiene un problema de déficit de factor o el problema es un inhibidor circulante. ¿Listo? Algo que uno puede hacer además con la prueba de mezclas es la incubación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cojo la mezcla, ¿cierto? O cojo el PTT, los analizo y luego los vuelvo a analizar a la hora o a las 2 horas almacenados a una temperatura de 37 grados. En ese contexto, lo que yo voy a ver es si existe la posibilidad de que el paciente tenga un inhibidor específico que sea tiempo y o temperatura dependiente. ¿Qué va a pasar acá? Que cuando el paciente yo le hago la prueba de mezclas me va a corregir como si fuera un déficit de factor, pero en el post incubación no me corrige y yo veo una prolongación significativa entre los valores de la combinación 50-50. Ahí yo debo pensar que tengo un inhibidor específico. En cuanto al veneno de Dora de Rothschild, si lo voy a utilizar o no, ya vamos a hablar de eso, pero solo lo voy a utilizar si tengo sospecha de SAF, porque ese es un test diseñado para confirmar anticoagulante lúpico.
¿Listo? Entonces así funciona el Rosner. En el Rosner lo que yo voy a hacer es poner el tiempo de la combinación 50-50 menos el tiempo del control sobre el tiempo del paciente y lo multiplico por 100. Si está mayor al 13%, inhibidores. Si está menor al 13%, factores. ¿Cierto? Esto también se lo puedo aplicar al PT. No es exclusivo del PTT, entonces por eso les dije que también puedo hacer prueba de mezclas para ver si hay un inhibidor circulante o déficit de factor cuando tengo un PT prolongado aislado. ¿Listo? Otra opción es, por ejemplo, el índice de Chang, que es otra fórmula. Uno podría considerar hacerlo, aunque realmente el que más se utiliza es el Rosner. Y básicamente eso va a funcionar. Entonces uno dice, listo, tengo el plasma de mi paciente, tengo el plasma testigo, le hago el cálculo y determino si corrige o no. Si no corrige, ¿cierto? A mí me podría de pronto ayudar si mi paciente tiene más bien como trombosis o tiene más bien hemorragia. Si es más hemorrágico, pues si yo estoy pensando en un inhibidor circulante, muy seguramente sea una hemofilia adquirida. Pero si es un fenotipo más trombótico, muy probablemente ese inhibidor circulante sea un anticoagulante lúpico y el paciente lo que tenga sea un síndrome antifosfolípida. Ahora está la posincubación, que es lo que les dije. Pues tengo el plasma paciente, tengo el plasma testigo y corrige. Pero yo lo incubo. Y cuando lo incubo, veo que comparando el 50-50 del preincubación al posincubación hay una prolongación de más de 5 segundos o que en el posincubación le calculo el Rosner y no corrige. En ese escenario que tengo que pensar que el paciente tiene un inhibidor tiempo y temperatura dependiente en el cual normalmente estamos hablando de hemofilia adquirida. ¿Listo? Más o menos digamos que así funcionaría lo que haríamos en ese contexto, ¿cierto? Entonces si corrige déficit de factores 7 o pues los factores de la vía intrínseca, donde los más importantes van a ser los de hemofilia, 8 y 9, pero si no 11 y 12 también pueden tener déficit, aunque este déficit es clínicamente no significativo, o si no de otras proteínas como el quininógeno de bajo peso molecular, la procalcreína, entre otras. Mientras que si no corrige, pues voy a pensar en inhibidores, inhibidor específico, inhibidores adquiridos, anticoagulante lúpico, entre otras. ¿Listo? Y así funcionaría más o menos la interpretación. ¿Qué pasa si tengo un paciente que, por ejemplo, le estoy estudiando un síndrome hemorrágico, tiene un PT normal y un PTT normal? O sea, no es un problema de vía intrínseca, no es un problema de vía extrínseca, no es un problema de vía común. ¿Qué debería pensar yo ahí? Debería pensar que el problema puede ser plaquetario, ¿cierto? Sea por cualitativo una trombocitopenia o cuantitativo una trombocitopenia o cuantitativo por una malfunción plaquetaria. Otra posibilidad es una enfermedad de von Willebrand, que el von Willebrand en ocasiones puede prolongar el PTT porque tiene una relación ahí con el factor 8, pero en muchas ocasiones tiene tiempos de coagulación normales. O un déficit de factor 13, que como el factor 13 lo que hace es estabilizar el coágulo de fibrina, pues es algo que no se evalúa en el PT y en el PTT. Entonces ahí yo podría tener eso. Y las otras raras serían alteraciones en fibrinolisis. Entonces ahí yo puedo hacer otras pruebas específicas, tiempo de tromina y reptilasa, veneno de víbora de Russell en sospecha de SAF, pruebas específicas de actividad de factores, prueba de fibrinógeno, productos de degradación de fibrinógeno, entre otras. Entonces, para repasar, tengo un paciente que le tomé tiempos de coagulación y salieron prolongados. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Confirmar. Si confirmo el resultado, pues voy a mirar si es PT prolongado aislado, PTT prolongado aislado o ambos están prolongados. Si el PT está prolongado aislado, lo primero que tengo que hacer es pensar en que sea por anticoagulantes, warfarina o DOAX. Si no es así, tengo que valorar si es una alteración congénita o hepatopatía o déficit de vitamina K. Y voy a enfocar todo sobre todo a la hepatopatía y el déficit de vitamina K. ¿Puedo considerar hacer el test de mezclas? Lo puedo considerar pues para ver que hay un déficit del factor 7, que sería el que estaría ahí presente. Si es un PTT prolongado, lo primero que descarto es que el paciente no esté con anticoagulantes y hago la prueba de mezclas. Si la prueba de mezclas me corrige, es un déficit de factor, entonces puede ser una hemofilia congénita, déficit de 8, déficit de 9, o si es un paciente que nunca ha sangrado en su vida, puede ser un déficit no clínicamente significativo, como 11, 12, procalcreína, entre otras. ¿Listo? Y si no corrige, pues voy a pensar en un inhibidor circulante, que puede ser síndrome antifosfolípido, puede ser una hemofilia adquirida. Y si ambos están prolongados, voy a pensar en sobreanticoagulación, en efecto de algún anticoagulante como los DOACs, hepatopatía severa, déficit severo de vitamina K, consumo o alteraciones congénitas, por ejemplo alteraciones del fibrinógeno, podrían estar incluidas en las que tienen un PT y un PTT prolongados. Con esto terminaríamos entonces este video acerca de tiempos de coagulación. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan déjenla en los comentarios y trataré de responderla lo más pronto posible. Y si quieren seguir aprendiendo con nosotros lo pueden hacer con el video que está en sus pantallas.